Muy buenos días, familia, amigos, mis hermanos en la fe. Buenas tardes o buenas noches. Que Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias, como siempre, por el don de la vida, Señor. Por este privilegio, papá, de ver y vivir un día más. Gracias, Dios, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y exaltamos tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te llamamos Abba Padre, Abba Padre. Gracias, Señor, porque te acordaste de abrir nuestros ojos. Tú eres nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Mis hermanos, y dice Primera de Pedro, en el capítulo 2, a la altura del versículo 9 en adelante, hablándole al pueblo de Dios, dice el Señor, y eso es para ti hoy, varón, eso es para ti hoy, mujer. Mas ustedes son sacerdotes del Rey. Ustedes son linaje escogido. Ustedes son nación santa. ¿Por qué somos nación santa? Porque el mismo Jesús dijo, sean santos como yo soy santo. Nosotros somos posesión exclusiva de Dios. Aleluya. Pueblo adquirido. Él nos ha llamado a salir de la oscuridad, de las tinieblas y estar en su luz admirable. En esa luz maravillosa. Por eso le dije ayer y vuelvo y le repito hoy, donde yo llego, llega la luz de Cristo. Yo alumbro el lugar donde yo llego. Yo le pongo la sal, yo le pongo el sazón, yo cargo la grasa, el aceite de la unción, que pudre yugos, como dijo Jesús. Aleluya. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Oh, aleluya. Aleluya, santo es el Señor. Mi alma adora al Dios de la gloria. Mis amados, y hoy nos corresponde meditar en el capítulo 21 de los Proverbios. Y este capítulo tiene 31 versículos. Y dice el verso 1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Y a todo lo que quiere, lo inclina. ¿Qué quiere decir el Señor o el proverbista con esto de que como los repartimientos de las aguas? Esto significa, hermano, que nuestras vidas está esculpida en las manos del Señor. El corazón de cada hombre, de cada mujer, le pertenece a Dios y es Dios quien lo dirige. Así como dirige los ríos, Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene testimonio de nosotros mismos y de otra persona, cómo Dios ha transformado nuestra vida y nuestros corazones. Cómo vemos que Dios ha transformado otras personas, personas que conocíamos y hoy la vemos y son como con una distancia del cielo a la tierra, porque es Dios quien transforma nuestros corazones. Por eso dice el verso aquí, como los repartimientos de las aguas y el corazón del hombre delante de Jehová, y a todo lo que quiere lo inclina. Aleluya. Aleluya. Y dice el verso 5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo lo que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Este versículo es largo y tiene una parte A y una parte B. Dice la primera parte que los pensamientos del diligente,
Ya en otros capítulos hemos hablado del hombre y la mujer diligente y negligente. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro y lo que Dios hace con uno y hace con otro? Los pensamientos del diligente simplemente o ciertamente tienden a la abundancia. Claro, hermano, porque el diligente es trabajador, el diligente es frío, el diligente es analítico, el diligente es prudente, el diligente es sabio. Por eso que dice este versículo que ciertamente tiende a la prosperidad y a la abundancia. Pero dice la segunda parte, mas el que se apresura alocadamente, o sea, muy rápido, irá a la pobreza. Hermano, no podemos ir muy deprisa. Todo aquel que quiere las cosas como si estuviera cocinando en un microwave, como dicen los americanos. Hay gente que lo quiere todo como cocina en microondas, que es para rápido. Hermano, y no es así. En Dios las cosas no son así. Mas todo el que se apresura, de cierto que va a la pobreza. Dice el verso 9, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Mucha atención, mujeres, ojo aquí. Los hombres prefieren vivir con pocas cosas materiales, con pocos lujos, pero vivir con una mujer que le dé paz. El hombre odia las rencillas, los pleitos, las iras, las discusiones. Por eso dice el verso que es mejor vivir, oye bien, que es mejor vivir como en un hoyo, en un sótano, en un rincón soterrado, que con una mujer rencillosa, en casa espaciosa. Mis hermanas, mujeres que me escuchan, vamos a meditar en este versículo, porque Dios nos está hablando muy claro. Si queremos paz y armonía en nuestros hogares, debemos aprendernos este versículo de memoria y accionar, ponerlo por obra también. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Aleluya. Aleluya, qué tremendo este versículo, hermano. En pocas palabras, ¿sabe lo que quiere decir este versículo? Hoy por ti y mañana por mí. El que cierra el oído cuando un pobre está pidiendo ayuda. El que cierra su oído. También Dios cerrará su oído cuando el hombre rico o el que puede clame. El que cierra su oído al clamor de un pobre, también Dios, cuando él clame, cerrará su oído. Atento con este versículo, hermano. Dice el versículo 19, que es muy parecido al versículo 9, mejor es morar en tierra desierta que con una mujer rencillosa e iracunda. Anote todo versículo, mujer que me escucha, y medítalo, tritúralo, apréndetelo de memoria, métetelo en los tuétanos de los huesos. Si queremos paz en nuestros hogares, tenemos que conocer estos dos versículos, pero así como pan comido, verso 9 y verso 19. Dice el versículo 23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Esto lo que nos quiere decir, mis hermanos, es que mientras menos hablamos, nos encontraremos en menos problemas. Esto se llama ser prudente con nuestras palabras. No decir todo lo que quiero, todo lo que siento, todo lo que pienso. No. Hay un silencio que se llama el silencio consciente. Y es un silencio cuando tú decides callar. No es que no tienes menudo para devolver, no es que no tienes argumento, no es que no tienes una forma de justificarte, no es eso. Es que tú decides callar. Y esto se llama silencio consciente. Y finalmente dice el versículo 31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Mis hermanos, a veces nosotros nos preparamos, nos planificamos para dar una respuesta,
Si fulano me habla o me dice, yo le voy a responder tal y tal cosa. A veces nos programamos para responder y para defendernos. Siempre tenemos una programación. Y obviamente, para una carrera de caballo, a los caballos los preparan. Claro, para competencia, donde se pone en juego mucho dinero. Pero en verdad, mis hermanos, la victoria no te la da a ti ni me la da a mí. Nuestra planificación y nuestra preparación. Dice este versículo, mas Jehová es el que da la victoria. Bendito sea el Señor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Él es quien adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Aleluya. Aleluya, santo es el Señor. Y con este versículo concluimos el capítulo 21 de los Proverbios. Pero vamos a entrar al 22, a darle una pincelada a algunos versículos. Yo te invito a que lo leas despacio, los 2 capítulos, porque hay mucho que aprender. Pero vemos que en la mayoría de estos capítulos hay un común denominador en las cosas. Hay muchos versículos que se repiten, aunque te lo dice con otra palabra, pero te está diciendo lo mismo. Dice el capítulo 22, que tiene 29 versículos, dice el versículo 2. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. A veces creemos que Dios no fue que hizo al pobre. Pero a pesar de las diferencias culturales, económicas, diferencias sociales, a pesar de todo eso, hay un creador, hermano, un solo. El mismo que creó al rico, también creó al pobre. Dice este versículo, a ambos los hizo Jehová. Hay un solo creador que creó el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ello hay. Y ahora pasamos al versículo 6. Dice este versículo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este versículo se menciona mucho cuando estamos hablando de los niños. Hermanos, los primeros años de los niños son muy importantes que los formemos en todas las áreas, no solamente en el área espiritual, sino que los ayudemos a formar su carácter, que les enseñemos principios, valores, porque esas son las bases para su futuro. Aunque a veces, después de adulto, después de viejo, se desvían, porque estas cosas no son una garantía absoluta, pero hay un porcentaje importante de que cuando instruimos al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, aun si se apartara, vuelve en algún momento y se mete en el redil, porque ya tiene la instrucción desde niño. Dice el verso 7, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. ¡Wow! El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Hermano, lastimosamente esto es muy cierto. El que toma prestado es esclavo de un prestamista, es sirviente, tiene una posición de servidumbre, es un lacayo. Hermano, aunque muchas veces nos vemos en la necesidad de buscar un dinero prestado para resolver X o Y problema, pero mientras menos lo hagamos, viviremos más felices y en paz. Porque el que toma prestado es un sirviente, es un esclavo del que presta. Eso dice este versículo 7 y es una realidad. Si la Biblia lo dice, es así, mi hermano. De aquí pasamos al verso 15 que dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Los jóvenes, hermanos, generalmente son soberbios, son altaneros, de repente indisciplinados, de repente malcriados. La mayoría de los jóvenes.
Y hay una edad que es más difícil que otra, que se convierten en necio. Por eso aquí habla de la necedad que está ligada al corazón del joven. Y es parte de su ignorancia. Es parte de la ignorancia del joven. Por eso dice este versículo que es necesaria la vara de la corrección para alejarlo de esa necedad, de esa ignorancia, de esa soberbia, de esa altanería de la juventud. Es necesaria la vara de la corrección. Aleluya. Aleluya, santo es el Señor. Y finalmente de este versículo, de este capítulo 22, vemos que tiene varios capítulos que nos habla de preceptos y amonestaciones. Estos son como consejos sabios. Esto es como un resumen de consejos sabios que da el proverbista. Del 17 al 29. Y esto lo voy a leer en la Biblia de la Nueva Traducción Viviente porque me gusta más la interpretación que da esta Biblia. Del 17 al 29 dice el Señor: Inclina tu oído a las palabras de los sabios y guárdala en tu corazón. Número 2. No le robes al pobre tan solo porque tú tienes poder para hacerlo. Número 3. No saque provecho de las necesidades del pobre, porque Dios es su defensor. Ay, 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 tremendo. Número 5. No te hagas amigo, ni te junte con gente iracunda, porque en algún momento tú harás o aprenderás de ello. Como le decían a uno cuando uno era joven, el que se junta con cojos sale cojeando. Eso es lo que está diciendo este versículo. Cuidado tu círculo de amigos con las personas que tú caminas, que tú hablas, que tú sales, que te involucras. Porque en poco tiempo aprenderás de ellos y hará lo mismo. Dice el otro consejo que ya lo habíamos también leído en capítulos anteriores. No seas fiador de nadie, porque si no puedes pagar, oye bien, oye qué tremendo es este final. No te hagas fiador de nadie. Ay, santo. No absorba la deuda de nadie, porque si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama donde duermes. Aleluya. Aleluya, santo es el Señor. Mis hermanos, el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén y amén.